Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio, como todos decimos, verdad, inmerecido que el Señor nos presta de poder estar delante de su presencia y poder compartir su bendita palabra. Sabemos que el Señor en su infinita misericordia pues nos da la oportunidad de poder hacerlo, así que para mí es un gran privilegio poder compartir la bendita palabra del Señor, y lo voy a invitar, mis hermanos, a que vengamos a la palabra del Señor. Vamos a estar meditando un momento en el libro de los Hechos, mis hermanos. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Yo creo que todos lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre el Señor trae una palabra que impacta nuestro corazón, mis hermanos. Por eso la palabra del Señor es viva y eficaz y jamás regresa vacía. Así que vamos a estar leyendo en Hechos capítulo número 9, su verso del 1 al 5. Bendito sea su santo nombre. La conversión de un hombre, gran hombre del Señor, el apóstol Pablo, que en este momento pues viene a ser Saulo de Tarso, ¿verdad? Así que cuando lo tenga mi hermano me confirma con un fuerte amén. Hechos capítulo número 9, leemos del verso primero hasta el 5 y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oramos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes, Padre, una vez más de poder estar aquí delante de tu presencia. Mi Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque no somos dignos de poder hacerlo, Padre, pero tú en tu infinita misericordia, Señor, nos das ese privilegio de poder hacerlo, Padre. Ahora yo me pongo en tus manos, que seas tú, Señor, pasando un carbón encendido, Padre bendito, para que no sea yo, Señor, sino sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esa revelación, Padre bendito, que sea tu palabra, Señor, que haga lo que debe de hacer, lo que tú quieres en nuestros corazones, Padre, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre bendito, a ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio, y hoy en este momento vamos a estar meditando en la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Me llamaba la atención, mis hermanos, el testimonio que contaba nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Acerca de ese hombre, Nicky Cruz, ¿verdad? Como siendo él un pandillero, siendo él un asesino, mis hermanos, el Señor lo cambia, lo toca, lo transforma y viene a ser un gran siervo de Dios también, que aún hasta ahora escuchamos ese testimonio tan grande. Lo mismo pasó en este caso, mis hermanos, que el Señor cambió, transformó al gran Pablo de Tarso, mis hermanos, el gran apóstol Pablo. Así que si nosotros sabemos la historia, mis hermanos, dice que Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, mis hermanos, que se dedicaba a eso. Dice que era un hombre celoso en la obra del Señor. Cuando él cuenta y dice su currículum, por decirlo así, lo que él era en la carne, hablando, él decía: si yo tengo algo en que gloriarme en la carne, si ustedes tienen algo en que gloriarse en la carne, yo más. Yo soy hebreo de hebreos, decía, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos, soy criado a los pies de Gamaliel conforme a la ley. Gamaliel era un profesor, se podría decir, de la ley, mis hermanos. Era un hombre importante en ese tiempo, que él era estudioso en la palabra del Señor. Imagínense, él había tenido, Pablo de Tarso había tenido a ese maestro, había sido crecido, mis hermanos, creció bajo
la educación de ese hombre importante, mis hermanos. Entonces Pablo pensaba, mis hermanos, que en ese tiempo él estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Porque él decía: yo soy fariseo de fariseos y yo voy a perseguir a aquellos que se levantan en contra de Dios, porque él así había crecido, mis hermanos. Él había escuchado, mis hermanos, que no había otro Dios que nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Eso había escuchado él, mis hermanos. Y cuando escucha hablar de una secta, supuestamente él, de que se han levantado hombres diciendo que hay un hijo de Dios que ha resucitado y que está sentado, mis hermanos, él se levanta y dice: no, yo tengo que acabar con estos. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra Dios. Según él estaba haciendo la obra del Señor, mis hermanos, cuando en realidad lo que estaba haciendo era persiguiendo a nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros también caemos en ese error, o conocemos a gente que cae en ese error, ¿verdad? Que supuestamente están sirviéndole a Dios, pero lo que están haciendo es en contra de la iglesia del Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos en las redes sociales, ¿verdad?, esos predicadores, mis hermanos, que en vez de predicar la palabra como debe de ser, empiezan y maltratan a la gente, ¿verdad? En vez de acercarlos a Dios, los ahuyentan, mis hermanos, porque aquellos que no conocen el amor de Cristo, mis hermanos, escuchan a uno de estos, lo que hacen, mis hermanos, es mejor alejarse. Entonces la palabra del Señor dice que es útil para corregir, para instruir, para enseñar, de tal manera que sea el hombre cambiado, mis hermanos, porque ese es el propósito de la palabra del Señor, poder predicar el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que vengamos a los pies de nuestro Señor. Entonces, esto es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos, cuando predicamos la palabra del Señor: acercarnos a Dios, a que se acerquen a Dios y no alejarlos. Entonces Pablo, mis hermanos, él pensaba que estaba sirviendo al Señor, cuando en realidad pues estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta que tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, mis hermanos, cuando nosotros venimos rendidos a los pies de Cristo. El tema de esta noche, mis hermanos, yo le he puesto rendición total. Cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros cambiamos, mis hermanos. Muchas veces nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, quizás habíamos escuchado, ¿verdad? Nos habían predicado, nos habían dicho, pero no habíamos entendido, mis hermanos. Es cuando en realidad tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Así pasó en este caso, mis hermanos. Recordemos que Pablo había sido testigo. Si nosotros leemos la historia, ¿verdad?, nosotros vamos a conocer que Pablo había sido testigo, mis hermanos, de un hecho que había impactado su vida. Me imagino, mis hermanos, nosotros recordamos que anteriormente, mis hermanos, aquí dice la conversión, mis hermanos, de cuando escogieron a los diáconos. Entre esos diáconos escogieron a un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo, hablando acerca de Esteban, mis hermanos, un hombre que no era quizás el más estudioso, pero era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Mire, mi hermano, entonces era servidor, era el que servía en las iglesias, pero tenía la característica, mis hermanos, que muchos de nosotros también debemos de tener, que era lleno del Espíritu de Dios, mis hermanos. Entonces dice que este hombre lleno del Espíritu de Dios, dice que estaba hablando con griegos, con hombres conocedores de la palabra, con fariseos, con saduceos, mis hermanos, dice que nadie podía contra él. ¿Por qué? Ni con el espíritu que estaba con Esteban, mis hermanos. Ese espíritu está hoy, esta noche, también con nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, no podían contra ese espíritu. Bendito sea su santo nombre. No podían disputar contra el espíritu de Esteban. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios, porque Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y como no podían contra él, mis hermanos, dice que pagaron testigos para que testificaran en contra de él, de que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Entonces dicen, mis hermanos, que lo condenaron. Y muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos la obra del Señor, como el testimonio que daba nuestro hermano, ¿verdad?, nuestro hermano David, muchas veces cuando hacemos la obra de Dios, en vez de agradecer, mis hermanos, ¿qué vamos a recibir? Críticas, vamos a recibir
nos van a juzgar, mis hermanos, nos van a criticar, pero mis hermanos, dice que Esteban lo trajeron delante del concilio y lo condenaron, mis hermanos, a morir apedreado. ¿Por qué? Porque habían dicho que él estaba blasfemando en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice, a él lo condenaron, mis hermanos, y muchas veces es lo que a nosotros nos va a pasar, mis hermanos, cuando nosotros hagamos la obra del Señor, en vez de agradecer, muchas veces vamos a recibir críticas, muchas veces vamos a recibir condenación. Pero recordemos, mi hermano, y aprendamos esta noche lo que hizo Esteban. Dice que Esteban, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Mire, mi hermano, lo que este hombre hizo, lo que este hombre recibió, mis hermanos, cuando tenía su mirada puesta en el cielo. Ahora nosotros, mis hermanos, ¿en dónde tenemos puesta nuestra mirada? Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada a nuestro alrededor, mis hermanos, somos de carne, ¿verdad? Somos de carne y hueso, como testificaba mi hermano. Sentimos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace una mala mirada, cuando alguien habla mal de nosotros, pues nosotros quizás ya no quisiéramos seguir, pero nuestra mirada, mis hermanos, no tiene que estar a nuestro alrededor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en los cielos, mis hermanos, donde está el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Así lo declara Pablo: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y como hoy esta noche es de intercesores, miren, mis hermanos, el mayor intercesor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda, mis hermanos, este hombre Esteban miró cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, porque miren lo que pasó, mis hermanos. Bendito sea su santo nombre. Dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que cuando lo pusieron delante del concilio, dice en Hechos 7:55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, mi hermano, lo que Esteban miró cuando tenía sus ojos puestos en el cielo y no alrededor a los que lo estaban acusando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros vemos los cielos abiertos. Sin duda alguna, mis hermanos, también ustedes recuerdan un pasaje muy parecido también, cuando agarran a la mujer adúltera y la traen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquel único que podía condenarla no la condenó, mis hermanos, sino al contrario, dice que la defendió. Esto mismo pasó con Esteban, mis hermanos. Quizás Esteban iba a ser apedreado, iba a ser muerto, pero él tenía su mirada puesta en los cielos, mis hermanos. Él sabía para dónde iba, mi hermano. Entonces él ya no sintió las pedradas, ya no sintió, mis hermanos, lo que sufrió, sino que miren lo que pasó en el 60, dice, en el 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, mi hermano, esa convicción que tenía este hombre Esteban de poder decir eso, sin duda, por eso les digo, sin duda él estuvo ahí cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, estaba siendo latigueado, estaba siendo escupido, estaba siendo golpeado, mis hermanos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice que dijo: consumado es. La obra terminó, mi trabajo está hecho, ya todo acabó, consumado es. Y dice que alzando la voz a los cielos dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y no le tomes en cuenta este pecado a estos, porque no saben lo que hacen. Mire, mi hermano, qué privilegio el que tuvo Esteban de poder mirar eso y de poder guardarlo en su corazón, para cuando él también estaba pasando por lo mismo, declaró las mismas palabras, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por aquellos que lo estaban apedreando, mis hermanos. Entonces nosotros también debemos de aprender eso, mis hermanos, cuando nosotros estemos siendo atacados, estemos siendo apedreados, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros nos paramos aquí, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas,
pruebas, pero no saben, mis hermanos, por qué luchas y por qué pruebas estamos pasando. Cada quien sabe, mi hermano, cómo está delante del Señor, pero lo que debemos de hacer es nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede defender, mis hermanos. Así como la mujer adúltera, ¿verdad?, que la trajeron delante de los pies de Jesús. Dice que le dijeron: Señor, esta mujer ha sido agarrada en el acto mismo y la traemos delante de ti, y la ley dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Era correcto esto? Sí, era correcto, pero no solamente a una persona, mis hermanos, sino que debían detener a las dos personas. ¿Por qué? Porque dicen que fue agarrada en el acto mismo. Sin duda alguna, ¿verdad? Aquel hombre era un hombre importante, quizás de los mismos fariseos, quizás de los mismos líderes, mis hermanos. Pero como eso, a ellos lo que querían era poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, trajeron solamente a la mujer. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dice que no la condenó, mis hermanos, sino al contrario, dice que empezó a escribir en tierra. Se hincó y empezó a escribir en tierra. ¿Qué fue lo que escribió? No lo sabemos, ¿verdad? Dicen muchos estudiosos que quizás lo que él estaba escribiendo era precisamente esa ley que está en Levítico, que cuando se encontrara una mujer en el acto mismo, te trajeran a los dos delante del concilio. ¿Para qué? Para que murieran apedreados. Quizás eso estaba haciendo Jesús. Muchos dicen que quizás estaba escribiendo el pecado de cada uno de los que estaban ahí, mis hermanos, porque sabe una cosa: para juzgar sí somos buenos, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos jueces, sí somos los mejores jueces, mis hermanos. Pero cuando nosotros somos los condenados, clamamos misericordia, ¿verdad? Entonces dice que el Señor Jesucristo estaba escribiendo en tierra. Quizás estaba escribiendo: Juan hizo esto tal día, o Pedro hizo esto tal día, o José hizo esto tal día. Y cada uno, mis hermanos, se quedaba nomás mirando. Cuando el Señor Jesucristo se levantó, dice que les dijo: es cierto, la ley dice que apedreen, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mire nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, dice que todos acusados por su conciencia, cada uno de los más pequeños hasta los más grandes, soltaron la piedra y no condenaron a aquella mujer. Ese es el amor de Cristo, mis hermanos. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hace, mis hermanos. Aquel que nos puede condenar no lo hace, mis hermanos, sino que al contrario nos defiende. Eso mismo hizo aquí, mis hermanos, cuando dice que Esteban, puesto sus ojos en el cielo, miró a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él recordó y dijo esto: puesta de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sin lugar a dudas, mis hermanos, esto le quedó marcado al apóstol Pablo en su corazón, que cuando dice que recibió un resplandor de luz tan grande, mis hermanos, dice que era a mediodía, pero la luz de Cristo es más fuerte que el sol, mis hermanos, es más fuerte que cualquier luz, mis hermanos. La luz de Cristo, mis hermanos, es la que resplandece ciertamente en nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Entonces dice que cuando miró esa luz, cayó al suelo y dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros, en vez de buscar a Dios, en vez de hacer la obra de Dios, muchas veces estamos peleando contra el mismo Dios, así como lo estaba haciendo Pablo. Pero dura cosa es dar coces contra el aguijón, mis hermanos. Dura cosa es darnos golpes, ¿verdad?, con nuestro Dios. Entonces dice que Pablo cayó a tierra, mis hermanos. La Biblia no especifica, ¿verdad?, si iba en caballo, si iba en camello o si iba a pie, pero de que cayó al suelo, mis hermanos. Y muchas veces nosotros también vamos montados en nuestro orgullo, mis hermanos. Vamos caminando en nuestro orgullo, vamos caminando en nuestro propio yo, mis hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos resplandece con su luz admirable y caemos al suelo, mis hermanos. Y ahí es cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Mire, dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Miren la reacción de Saulo, mis hermanos. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, es ahí, mis hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, es cuando nosotros aprendemos a reconocer que hay una voz, mis hermanos, que nos tiene que guiar. Es una voz que nos debe de decir qué tenemos que hacer, mis hermanos. Dice que Pablo, temblando y temeroso, dice que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y es lo que nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ya no es nuestra voluntad, mis hermanos. El apóstol Pablo, él hacía su voluntad. Dice que él perseguía, él iba y se iba de casa en casa y arrestaba a aquellos seguidores de Jesús, mis hermanos, y los arrastraba y los entregaba a la cárcel, mis hermanos. Pero en este momento, mis hermanos, él tembloroso y temeroso le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros debemos de decir eso, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es con nuestra propia voluntad, hermanos, ya no es con nuestro propio yo, sino que es decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la rendición total, mis hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando nosotros escuchamos la palabra de nuestro Señor, es cuando debemos de decirle, Señor, ya no es mi voluntad, es la tuya. Así como escuchábamos, ¿verdad?, el pasaje que leía nuestro hermano Jorge también, cuando le decía nuestro Señor Jesucristo a Dios, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo declarando eso, siendo Cristo el Hijo de Dios, siendo Cristo el Dios mismo, diciendo esto, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que decirle eso también a nuestro Dios, rendirnos totalmente a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es mi voluntad, ya no es mi propio yo, ya no es lo que yo quiera hacer, Señor, es lo que tú quieras que yo haga. Entonces, mis hermanos, es lo que le debemos de decir a nuestro Dios esta noche, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces dice que él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A nosotros, mis hermanos, esto es lo que nos dice que es lo que debemos de hacer, ¿verdad? No es con nuestra propia voluntad, no es lo que yo piense hacer, que está bien, porque como les digo, Pablo pensaba que él estaba haciendo bien. Él decía, Señor, yo soy celoso, yo estoy obrando, yo estoy haciendo lo que tú dices en la ley. Pero mis hermanos, ya no es lo que uno quiera hacer, sino que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer. Así como en este pasaje, Pablo se rindió totalmente a la voluntad del Señor. Esta noche, mis hermanos, nosotros también debemos de rendirnos totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo mismo le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro le dice, cuando tú eras pequeño, ibas y hacías lo que tú querías. Ahora alguien más vendrá y se te dirá lo que debes de hacer. Y le dijo, Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Muchas veces nosotros, mis hermanos, pasamos por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero esas circunstancias, mis hermanos, lo que están haciendo es formando nuestro carácter, formando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, para que más adelante, mis hermanos, como el testimonio que contaba nuestro hermano David, ¿verdad? Dice, yo me alejé del Señor y me vinieron cosas, pero eso ahora él lo tiene de experiencia, ¿verdad? Lo tiene de testimonio. El Señor permite cosas, mis hermanos, ¿para qué? Para que ya no lo volvamos a hacer, sino que aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que es lo mismo que le pasó aquí al apóstol Pablo, mis hermanos, y el resto pues lo conocemos todos, ¿verdad? Como este gran apóstol fue usado más que los demás apóstoles, mis hermanos. Escribió más cartas, mis hermanos, que los otros apóstoles, y fue el último, mis hermanos. Él declara, yo el último apóstol, como el abortivo. O sea, mis hermanos, casi ya no era apóstol él, pero como se le presentó nuestro Señor Jesucristo, él también tuvo esa oportunidad de poder ser apóstol del Señor Jesucristo, mis hermanos. A pesar de que él era un hombre, se puede decir sanguinario, mis hermanos, porque él dice que estaba cuando apedrearon a Esteban y él daba su consentimiento. Él dijo, sí, está bien, háganlo, se lo merece. ¿Por qué? Porque él está blasfemando, mis hermanos, pero el Señor nos da esa oportunidad de que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que
hayamos sido, mis hermanos, el Señor de ahí nos rescató. ¿Para qué? Para poder servirle ahora, mis hermanos, así como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi hermano, perseguidor de la iglesia, un asesino se puede decir, dice que fariseo de fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pero ahora viene a ser el gran apóstol Pablo. De ser Saulo de Tarso, ahora viene a ser el gran apóstol Pablo, mis hermanos. Así que nosotros lo único que tenemos que decirle al Señor: Señor, yo esta noche me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí. Ya no quiero ser yo el mismo, ya no quiero ser yo el mismo que juzga, el mismo que hace lo que debe, sino que yo quiero hacer. Señor, dime qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo haga, así como dijo el apóstol Pablo aquí, mis hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Esto es rendición total, mis hermanos. Y por último, mis hermanos, quiero terminar con esto. El apóstol Pablo, mis hermanos, reconocemos lo que pasó, todos conocemos lo que le pasó, ¿verdad? Dice que él quedó ciego, ya no pudo ver más a causa de este resplandor, y se le dio instrucción de que fuera a un lugar con un hombre, Ananías, que él iba a orar y que se le iba a restaurar su vista. Cuando él recobró la vista, dice que, mi hermano, él vino y predicó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De ser perseguidor de la iglesia, mi hermano, ahora es un servidor de Cristo, así como usted y como yo, mis hermanos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Solamente nosotros lo sabemos, mis hermanos. Lo que sí sabemos es que nos rescató. ¿Para qué? Para poder servirle al Señor, mis hermanos, con todo el corazón, porque nos sacó, mis hermanos, de donde estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos hizo siervos de Él, mis hermanos. Termino con esto. En el 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire el cambio extraordinario, mis hermanos, y el resto pues nosotros lo conocemos, ¿verdad? El apóstol Pablo, apedreado también, dice que fue azotado, dejado casi muerto, fue encarcelado, pasó por muchas circunstancias, pero jamás negó a Cristo, mi hermano. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros: decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y servirle al Señor con todo el corazón, mis hermanos. Yo sé, mis hermanos, que esta noche el Señor nos ha podido permitir estar en este lugar y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que sea tu voluntad y no la mía. Así que este es el corto mensaje de esta noche, mis hermanos, pero sabemos que la palabra del Señor jamás regresa vacía. Así que lo voy a invitar a que se ponga de pie, mi hermano, y que juntos oremos y le digamos al Señor: Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Sabemos, mis hermanos, que el Señor nos rescató de una condenación eterna, mis hermanos. Quizás hacíamos lo que queríamos e íbamos y a donde nosotros queríamos, pero esta noche, mis hermanos, nos rendimos delante de Él y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Que yo lo haré. Oramos, hermanos. Si usted desea pasar al altar, mi hermano, y decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mí, el altar está abierto, mi hermano. Sabemos que el Señor está en medio nuestro y el Señor es quien escucha nuestra oración. Oramos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Padre bendito, Señor, por este privilegio. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y tú nos has dado esta oportunidad de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, poder escuchar tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Padre bendito, que eres tú, Señor, quien puede hacer ese cambio extraordinario en nuestras vidas, Señor. Quizás nosotros éramos de lo peor, Padre bendito, pero por eso tú te has glorificado en nosotros, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que de lo vil y lo menospreciado, Señor, escogiste tú, Padre bendito, para avergonzar, Señor, a lo necio del mundo escogiste tú, Señor, para avergonzar a los sabios de este mundo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque Señor, tú nos sacaste, Padre bendito, de donde andábamos, Señor, metidos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, Padre. Y tú diste tu vida, Señor, para que un día nosotros pudiéramos estar en este lugar, Señor, declarando tu palabra, Señor, que tú eres quien cambia, quien transforma, Señor, que tú eres, Padre bendito, quien puede hacer la obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, Señor, porque ya no hacemos lo que nosotros queremos, Padre, Señor, sino que es lo que tú quieres,
quieres que hagamos, Padre bendito. Sabemos, Padre bendito, Señor, que no es fácil, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que tú no nos abandonarías, que tú no nos dejarías, Señor, sino que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre bendito, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre Santo, y nos has guardado, Padre bendito, y sabemos, Señor, que tú no nos abandonarás, Señor, sino que estarás con nosotros, Padre, hasta un día poder estar delante de tu presencia y poderte decir, gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos sostiene con tu mano poderosa, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor. Ya no es nuestra voluntad, Padre, sino es tú obrando en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio. Te pido, mi Dios bendito, que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Que nos ayudes, Padre bendito, a poder, Señor, ser cada día mejores, a poderte servir de la mejor manera, Padre bendito. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre bendito, para poder testificar, Señor, para que podamos ser usados, Padre bendito, como esos instrumentos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser tu obra, Señor, a poder, Señor, hacer como tú quieres que hagamos, Padre bendito. Te damos gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes, Señor, que escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones, Padre. Ponemos en tus manos todas esas necesidades, Padre, sabiendo, mi Dios bendito, que tú tienes tu oído inclinado hacia nosotros, Padre, y que solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Te damos gracias por este privilegio de poder estar una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre bendito, por este privilegio. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Así agradezco este hermoso privilegio. Damos gracias al Señor, mis hermanos. Agradezco este hermoso privilegio y le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano ministro para que concluya con este hermoso servicio. Bendito sea nuestro Dios poderoso. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, bendita palabra de Dios. El Señor